Bueno, la situación fue porque un compañero profesor y dos alumnos tuvieron algún contagio por este COVID y por eso nos mandaron a distancia hoy, el lunes y el martes para retornar el miércoles. Por eso estamos en línea, no sé si lo sabían. Creo que ya se los había comentado, se los comentaron los demás profesores. Entonces, bueno, para evitar cualquier tipo de contagio o que se pudiera dar algún contagio, nos mandaron a los compañeros de biónica a estar en casita por si tenemos algún síntoma, pues en estos 3 días salimos tranquilamente o 4 días. En caso de que así fuera, pues avisar y ya seguimos en línea. En caso de que no, pues continuamos. Creo que uno de mis alumnos sí había presentado alguna situación eh, de contagio. En el otro caso fue un profesor y el otro alumno o alumna no lo conozco. Yo sé de uno de los alumnos. Pero bueno, esperemos que no sea el caso. Por eso estamos aquí en distancia. ¿Qué vamos a hacer el día de hoy? El día de hoy vamos a verificar eso que analizamos que fueron los engranes. Esos engranes, en específico los dientes de un piñón y un engrane, que pueden ser igual o no. Ahorita les traigo un ejemplo. Ya lo puse en Classroom para que ustedes lo chequen, lo vean. También les mandé la liga, ahorita les muestro para que ustedes observen toda esa información con calma. Vamos a Classroom. En mecanismos de la tarde, aquí está, trabajo en clase, le subí como unidad 4. Fíjense, la unidad 3, ustedes me dirán, se parece mucho a la 4. No, la unidad 3 tiene el nombre de análisis cinemático, estático y dinámico de elementos biomecánicos, entre paréntesis, flexibles. Y este de acá, análisis cinemático, estático y dinámico de elementos rígidos, que son los engranes. Por eso los dividí para que ustedes no tengan problema. Aquí ya puse lo que estábamos utilizando, el material de los engranes, que están ustedes trabajando en su actividad, las otras imágenes que nos hacen falta y la actividad 3 que están ustedes desarrollando. Pero también les agregué la liga, cómo descargar ese software que se llama ANSYS 2022 Release 1, que es la última versión, que les va a durar 1 año en su computadora y que pueden hacer uso ustedes para poder diseñar, poder analizar cualquier dispositivo de este tipo. Y también les agregué el tutorial de cómo instalarlo. Claro, aquí ya es una versión más anterior a la que estamos o las que queremos instalar, pero esta vez este tutorial me sirve de todas maneras. Está muy sencillo, no necesito más cosas. Pero en la liga, si ustedes le dan clic aquí a la liga, les muestra cómo bajar el ANSYS, cómo bajarlo, obviamente, qué requisitos requiero. Aquí nos dice válido hasta el 31 de enero del 2023. Todavía tenemos bastante. Yo lo puedo bajar. Aquí ya me está pidiendo dónde quiero guardarlo. Ya lo bajé, ya lo instalé, ya lo utilizamos. Me pide pasos de la instalación. Aquí los puedo leer. Sistema o requerimiento del sistema. Windows 10, 64 bits, 4 gigas en RAM, 25 gigas en disco duro. Que esté de preferencia instalado en el disco C, que tenga bueno, aquí nos piden que sea una estación de trabajo, pero obviamente no, en una clase más o menos para manejar imágenes en 3 dimensiones, y un OpenGL compatible. ¿Cuánto tiempo tarda en instalar esta versión? Toda esta información aquí viene. Problemas que podemos analizar, 128,000 nodos, que es un problema pues ya más importante, una cantidad, un tamaño de problema más adecuado. Duración de la licencia, 12 meses. ¿Qué incluye? Pues incluye todos estos módulos, todos los módulos que están aquí. Versiones anteriores, si yo quisiera bajar una anterior, el año anterior, o versiones anteriores a la más nueva, también lo puedo bajar. Y más información para poder bajar para los estudiantes, para poder seguir analizando tanto elementos electrónicos, elementos de impacto o cambio de forma, ya un ensamble más sofisticado que se llama ANSYS Discovery, y una especie de
Simulink, que se llama Scale, es la versión estudiantil en donde vamos analizando procesos, pero ya más enfocados a lo que es la aplicación en la industria. Aquí viene, bueno, un video de la explicación de lo que hace este programa. Algunos compañeros ya lo conocen, otros no, porque no estamos en biomateriales, otros no sé si en análisis de esfuerzos lo estén viendo, pero yo en simulación de esfuerzos, simulación, no análisis, simulación de análisis de esfuerzos, ahí yo lo veo. Puedo utilizar este o podemos utilizar cualquier otro software que ya en presencial lo veremos. Pero bueno, este es el software ahorita que es el que por excelencia es el más adecuado, dado que es estudiantil y tiene una buena posibilidad de que con esta competencia tenga un mejor trabajo que si no la tuviera, a grandes rasgos. Bueno, esa es la información que yo les comenté. Está cómo se baja, cómo se instala y la descripción de la práctica. Aquí viene ya la descripción de la práctica. Y para ello, pues yo la voy a hacer la práctica, pero voy a esperar que alguien tome el video para que si quiere la replique, para que vean lo que les comenté, esos esfuerzos en el contacto y esfuerzos en la raíz del diente, que es donde se genera o se puede generar alguna grieta. Entonces aquí vamos a aumentar un poquito el tamaño para que ustedes vean lo que menciona. Bueno, descripción de la práctica. El alumno o alumna será capaz de modelar el ensamble entre un engrane y una cremallera. ¿Qué es una cremallera? Un engrane de radio infinito. Esta es una cremallera y esto es un engrane. Los dos están acoplados por medio de sus dientes. Bueno, ya sabemos qué es eso. Para determinar el par adecuado, para tener el equilibrio y el par necesario para el movimiento inminente de la cremallera. Bueno, vamos a corregir porque aquí hay un error aquí. De la cremallera. Aquí le hace falta la E. Para la determinación del par adecuado en el equilibrio de la cremallera o del sistema. Bueno, ya está mejor redactado. Vamos a dar entradas, compañeros. Es necesario para el movimiento es necesario el par. ¿Qué se necesita? El par necesario para el movimiento inminente. Muchas veces en trabajo terminal se lo requieren. Involucra práctica de esfuerzos de contacto, lo que vimos en este mecanismo de engranes, y las restricciones de frontera en forma avanzada. ¿Por qué le llaman avanzada? Porque son más sofisticadas a las que sencillas son restricciones de frontera no movimiento o con movimiento. Ahorita vamos a aplicar un desplazamiento remoto. ¿Qué es un desplazamiento remoto? Imaginar que vamos a tener anclado, soportado, fijo, un elemento para que no pueda rotar y poder descubrir el par necesario para el equilibrio y conocer el posible par para poder mover ese peso, ahorita van a ver cuál peso, subirlo y poder seleccionar el motor adecuado, la potencia del motor adecuado. Muchos trabajos terminales tienen ustedes que determinan el motor adecuado para que haga levante esto, por medio que va a mover a un par de engranes. ¿Cómo lo hago? Bueno, pues lo podemos hacer con este proyecto o con esta metodología. Tenemos varias imágenes. Déjenme primero cerrar aquí, lo guardo para que ya lo puedan ustedes observar. Tenemos una. Fíjense, el objetivo es, primero vamos a trabajar un 2D. ¿Por qué? Porque es una versión estudiantil y un 3D haría que me incrementara el número o la malla de alambre de este modelo o de este ensamble. Tengo un engrane y tengo una cremallera. Si la hago sólida, es decir, le doy una profundidad en Z, pues puedo generar el uso de una malla de alambre tridimensional y eso va a generar que ¿todavía? Muchachos, ¿sí? ¿Me escuchan? Por un momento. Ok, sí, estaba inestable la transmisión, me marcó aquí. Ok, fíjense lo que requerimos. Algo va a mover esta cremallera, va a mover un peso de 2.500 newtons hacia arriba. Hagan de cuenta que hay un peso aquí arriba. Necesito que esta cremallera suba para mover ese peso de 2.500 newtons. Vertical, ¿eh? Tiene que subir en forma de Y en el eje de la vertical.
Necesito conocer aquí, el eje va a acoplar a un motor, necesito conocer el torque mínimo que se requiere para vencer o equilibrar esa fuerza. Primero equilibrio y luego cómo lo venzo, multiplicando por un factor. ¿Se acuerdan ese factor de sobrecarga? Vamos a multiplicar por un factor. La teoría dice, para vencer la inercia, el equilibrio, pues tengo que hacer suma de fuerzas en X, en y en Z igual con 0. Suma de momentos igual con 0. Estamos en el plano, entonces suma de fuerza en X y en Y 0 y suma de momentos en Z igual con 0. Manteniendo el equilibrio no hay problema, no se mueve nada. Pero ¿qué pasa si aumento ese par? Entonces empiezo a tener movimiento inminente. ¿Cómo puedo mover esa fuerza? Obteniendo el par mínimo, multiplicándolo por un factor de sobrecarga, que va entre 1 y 1.2, que podría ser el valor adecuado porque estoy excediendo en un 10-20% ese valor del par. Y con ese par selecciono el motor o la potencia del motor en HPs o en newton por metro o milímetro adecuada para seleccionar mi motor. Eso es lo que vamos a hacer. Para lo cual me está solicitando en la práctica y analice ese análisis como un ensamble en 2 dimensiones, pero con la salvedad de que vamos a utilizar una condición que se llama esfuerzo plano. Eso es una forma de analizar los problemas de ingeniería, en este caso de este mecanismo, pero con la bondad de que yo voy a trabajar un 2D y el resultado me va a arrojar un 3-dimensional, es decir, un análisis tridimensional. Muchas veces en el trabajo terminal el profesor, secretario, presidente del jurado, asesores, nos solicitan siempre un 3D, pero nosotros a veces no podemos hacer el 3D porque tenemos limitante con nodos o tenemos el problema de que no converge la solución, tardamos mucho tiempo en que me dé la solución el programa, pues puedo hacer una simplificación, un 2D. ¿Cuál es el chiste? Que yo garantice que el espesor es constante y que sea muy pequeño el espesor, que es lo que vamos a hacer ahorita. Normalmente el ancho de la cara del diente es más pequeño que el diámetro del engrane, ¿se acuerdan? En el ejemplo que hicimos, ¿cuánto tiene de diámetro de engrane? El diámetro de engrane exterior era como 1.6 y el ancho de la cara del diente, 1 pulgada, es mayor. Pero bueno, en la mayoría de los casos no podemos tener igual espesor, podemos tener hasta menor espesor. No importa la condición o la cota en Z, de todas maneras la podemos agregar. Fíjense cómo lo vamos a hacer. Además, tenemos la siguiente información que vamos a aprender. Nos dicen que hay que practicar o entender, o el alumno sabrá lo que es un contacto. ¿Qué es un contacto? Pues obviamente la unión por un instante de dos cuerpos. No es una articulación, es la unión por un instante, un centro instantáneo. Pero este contacto puede ser de varias formas. Una es no separación, otra es con fricción, otra es sin fricción y una más podría ser un caso específico combinado de las anteriores. Vamos a aprender cómo se hace un desplazamiento remoto imitando que aquí tenemos el motor amarrado, es decir, que no se mueve para poder conocer ese par. Como la cremallera se mueve verticalmente, voy a saber cómo se aplica un soporte sin fricción y también voy a aplicar una fuerza y obtener un momento en lo que es el engrane que imita el momento torsional del motor eléctrico. Bueno, pues eso es lo que voy a aprender como estas herramientas. Y aquí tenemos lo que ya hemos manejado nosotros en los mecanismos, incluso en algunas materias de materiales. Un 2D puedo trabajarlo como un 3D, salvo que debe de estar la condición de esfuerzo plano. ¿Por qué? Porque el espesor es más pequeño que la dimensión en X y en Y. Observen el 3D, como ya tiene aquí el espesor en Z y aquí en 2D, no se ve. Pero para nuestro problema tenemos un ancho de cara de 12 milímetros. En la realidad, una partícula tiene estado tridimensional de esfuerzos, es decir, un tensor de esfuerzos de 3×3, donde tenemos, esta es información que seguramente la han visto en física, donde tenemos reacción normal,
fuerza sobre área, pero esa fuerza es normal en la diagonal principal, y también tenemos reacción interna, pero cortante, que son paralelas a la sección transversal. Entonces, el tensor de esfuerzos o de reacción del elemento, un punto, pudiéramos decir este puntito, ese punto que está aquí es ese recuadro que vemos acá. Entonces, el tensor de esfuerzos de todo cuerpo, así sea un ser vivo, así sea una máquina, un exoesqueleto, un sólido, presenta una matriz o tensor de 3×3, siempre. Donde la diagonal principal hay esfuerzos normales y fuera de la diagonal principal esfuerzos de corte. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer en esta práctica. Vamos a quitarnos de la parte analítica y lo vamos a hacer en forma simulada, porque urge este prototipo, es necesario, porque necesitamos saber cuál es ese motor que moverá a esa carga de 2.500 newtons. Bueno, la última información es en el dibujo, sería esta. Vamos a ser capaz de aplicar un desplazamiento remoto, como les dije, imitando que aquí está el motor unido por el eje al engrane. Y también la fuerza en el eje vertical de 2.500 newtons. Y también la restricción de no fricción en esta cara para garantizar el movimiento solamente vertical. Acuérdense, cuando tenemos el soporte sin fricción, desde física nos habían dicho, solamente vamos a tener el movimiento en la cara paralela, es decir, hacia arriba o hacia abajo. Pero, ¿qué será de las otras dos dimensiones? ¿Cuáles? En el plano tenemos una dimensión más, que sería la dimensión en X. No existe. No existe porque estamos diciendo que solamente se mueve vertical. Entonces no va a existir. ¿Y qué pasaría con la dimensión de la rotación? Tampoco existe. Un soporte sin fricción solamente aplica restricción a la rotación y en el sentido perpendicular a cómo se va a mover. Es decir, solamente permite el movimiento paralelo, como lo ven aquí en esta flechita, paralelo a la entidad que seleccionamos, que va a ser esta cara. Eso garantiza que la cremallera va a subir o va a bajar según cómo apliquemos la carga, hacia arriba o hacia abajo. Ojo en eso porque lo vamos a hacer paso por paso. ¿Alguien quiere grabar la sesión? Por si les interesa replicar la práctica, ya tienen la liga para que bajen el software, lo analicen, aprendan más, que es el objetivo de todo alumno, de todo ingeniero. ¿Les gustaría? Bueno, me avisan. Aquí en el material también tenemos el gear set. Ese gear set es el ensamble del engrane y de la cremallera. Ya lo tengo aquí, lo voy a descargar, ustedes también lo pueden descargar, lo voy a guardar en el escritorio. Es de una extensión que puedo sin problemas estar utilizando porque la reconoce el software. Acuérdense que la mayoría de los programas pues ya no tienen ningún problema, reconocen los softwares más comunes, ¿no? SolidWorks, AutoCAD, Inventor, SpaceClaim en este caso, que es uno de los softwares que vamos a utilizar. Bueno, pues ya estamos listos. Vamos a irnos a la parte del programa. Algunos ya lo conocen porque están conmigo en biomateriales, pero otros que pues no están en biomateriales y no sé quién les dio análisis de esfuerzos, no les gusta meterse en programas. Y al no meterse en programas, pues cuando salgamos a la industria nos van a decir, aquí vamos a modelar. ¿Con qué? Con este programa. Pero es que no lo sé. Eso ya lo debes de saber porque se te dio una materia en la cual vistes esfuerzos y tuviste que simularlos. Es que no lo vi. Entonces tú tienes que invertir en tu capacitación o si eres muy bueno, la empresa te paga la capacitación. Pero de verdad, si eres muy bueno, hablas muy buen inglés, tienes papeles en regla, disponibilidad de tiempo, tienes muy buen conocimiento que lo garantiza o lo respalda tu promedio, tienes una maestría ya con especialidad o un doctorado, entonces esta persona vale la pena que la contratemos, pero no tiene la capacitación en lo que sería el programa o el software, no importa, págasela y manda a los Estados Unidos que le den la capacitación un mes, regresa y va a estar incluido en la empresa. Eso nadie se los va a quitar, esa capacitación, y todavía pagar. Qué bueno, ¿no? Ahí por Pensilvania, en Estados Unidos. Bueno, pues eso es lo que vamos a hacer.
Lo que vamos a utilizar ahorita es un programa que se llama, uno de los módulos de este programa ANSYS, que se llama Workbench. Cuando lo instalen ustedes, buscarán entonces a este entorno. ¿Qué es un entorno? Estoy trabajando. Profesor, no se escucha. Profe, está hablando, es que no lo escuchamos. ¿Quién va a grabar? Les comentaba, perdón, es que di un clic. ¿Quién va a grabar? ¿Quién eres yo? Dime, Adrián. Dime. Ay, ¿dónde está? Aquí ya está. Bueno, permitir grabar. Vamos a esperar un momento. Recording in progress. Listo, ya está. Bueno, lo único que hicimos ahorita fue, dentro del programa, darle clic a Workbench. Claro, obviamente, esta es una versión de Windows más actual, pero casi todos tenemos Windows 10, nada más que yo terco, la actualicé al 11. Bueno, ya, esa es otra bronca. Entonces busqué aquí Workbench Work, porque está instalado, aquí está, aparece Workbench 2022 Release 1. Lo mandé al escritorio y aquí es donde lo tengo, aquí en este pequeño icono que ven ustedes ahí. Le di doble clic y ya aparece. Ahí está la suite. Voy a iniciar con este análisis. ¿Cómo lo hacemos? En todo este árbol de posibilidades, fíjense las posibilidades. Puedo hacer análisis acoplado para armónico, eso que vieron en oscilaciones, modal para cálculo de frecuencias, estático, transitorio, pandeo, eléctrico, dinámica explícita, choques, impactos, explosiones. Puedo analizar fluidos, todo lo que serían fluidos newtonianos y no newtonianos, o sea, que no respetan las leyes de Newton. Acústica para el sonido, respuesta, perturbación de sistemas y cómo responden los sistemas, hidrodinámico, fluidos con dinámica. Puedo analizar análisis modal ya más tranquilo, magnetoestático, o sea, magnético, modal con acústico, aleatorio en vibración, movimiento de mecanismos para simulación de acoplamiento con varios elementos, que sería dinámica rígida. ¿Y por qué no lo implementamos en mecanismos? Porque necesito que tengan computadora con bastante RAM, porque demanda mucha RAM. Quizás en el nuevo laboratorio que tenemos ahí, en laboratorios pesados, donde tenemos computadoras con mínimo 16 en RAM, estaciones de trabajo, podamos hacer ahí nosotros para sus trabajos terminales cualquier situación de simulación con este tipo de
programas. Análisis acústico-estático, es decir, con respecto al tiempo no varía el sonido, y el análisis estático-estructural, temperatura, etcétera, hasta turbomaquinaria. Imagínense, es un programa académico, esta es versión académica, que me permite resolver bastante cosas para que yo pueda desarrollarme como futuro ingeniero. Ahorita lo que vamos a hacer es estática estructural. Yo le voy a dar clic izquierdo doble y automáticamente me va a abrir un recuadro en esta parte. Ese recuadro que va a abrir es como una hoja de cálculo de Excel. Vean, tiene una columna que se llama A y 7 renglones en donde está el título, los datos de ingeniería, la geometría, el modelo, la solución y los resultados. Eso es siempre en todo análisis. Así se vayan a COMSOL, se vayan a Abacus, se vayan a este software que es ANSYS o se vayan a SolidWorks. Inventor también. Cualquier programa siempre va a tener preproceso, el proceso o solución y el postprocesado o resultados. Todos van a tener esas 3 partes. Bueno, en este caso yo voy a decir, primero, el material. El material, pues, por ende, al yo darle aquí botón derecho en datos de ingeniería, editar, pues ya saben, las propiedades mecánicas del material por default me trae acero estructural. ¿Por qué? Porque el acero es el que más se utiliza. De hecho, nosotros tenemos acero, pero tenemos un acero que, si no mal recuerdo, era 3140 y el otro era 1135 o algo así. O 1140, creo. Bueno, no importa, el acero que tengamos, aquí lo podemos generar, en el caso que necesitemos. Hoy te voy a dejar el acero estructural porque lo trae por default. Ya lo podré cambiar en su momento, yo les diré en qué momento. Así lo voy a dejar. Casi nunca incursionamos ahí porque podemos, por una base de datos, incluir el material. En geometría voy a dar botón derecho, pero antes de entrar a la geometría me voy a propiedades para que aparezca la tabla que tenemos en el lado derecho. Y aquí voy a decirle que quiero elementos en 2 dimensiones. Si ustedes alcanzan a observar, voy a poner en un recuadro, aquí me dice el tipo de análisis. Por default dice 3 dimensiones. Yo no quiero el 3 dimensiones, dijimos que íbamos a analizar un 2D. Pues ahí cambiamos a 2 dimensiones. ¿Por qué? Porque el análisis es en 2 dimensiones, pero al momento de incluir la característica de esfuerzo plano, le estoy diciendo que va a ser un 3 dimensional. Voy a trabajar poco y voy a ver más del resultado para, en caso, entre comillas, engañar a la persona que me está exigiendo a fuerzas un 3D cuando puedo hacer un 2D y mostrarle el resultado como un tridimensional. No significa hacer trampa, ¿eh? No significa que estoy cuchareando. Estoy buscando las bondades de lo que es abreviar el análisis bidimensional para un tridimensional. Salen los mismos resultados, pero a veces, como es una versión académica, no tenemos ese enorme número de nodos como pudieran ser más o menos 6, 7 millones de nodos. Tenemos 128,000. Entonces tenemos que adecuarnos a esta situación. Bueno, vamos a eliminar. Ya le dije que va a ser 2 dimensional. En geometría, botón derecho, importamos la geometría, la tengo en el escritorio. ¿Se acuerdan que la bajé? Se llama Gear Set, el set o el grupo de engrane con cremallera, la selecciono y le digo abrir. Si observan, los datos de ingeniería ya estaban palomeados. ¿Por qué? Porque el material acero estructural por default está adentrado o está accesado directamente. Y la geometría ya aparece también con una palomita de color verde, significa que está lista para ser importada al software. Ahora lo único que le vamos a decir es el modelo, botón derecho, editar. Va a abrir la suite para el análisis. Hasta ahorita lo único que se hizo en otro programa fue hacer el dibujo. Eso es el CAD, dibujo asistido por computadora. Ahorita en el model vamos a hacer la ingeniería asistida por computadora, que es el análisis de los esfuerzos a través de las cargas, la carga de 2.500 newtons que eleva la cremallera y la cremallera hace contacto con los dientes del engrane que está empotrado, sujeto, como si no se moviera, primero para calcular ese par. Y ya con ese par, yo voy a multiplicar por un factor de sobrecarga y poder seleccionar el motor adecuado para vencer esa inercia. Ese es el procedimiento. Bueno, ya tenemos aquí, está terminando, se tarda un poquito y va a abrir aquí los 2 elementos. Vamos a esperar
A ver si ya lo tiene. Geometría. Aquí está, geometría, listo. Ahí tenemos nuestro engrane y nuestra cremallera. Si son muy observadores, que yo sé que sí, observen, aquí no están pegados, están muy cerca, pero el programa, en este caso, cuando está muy cerca, considera que hay contacto, porque es contacto inminente. Ahí está más cerca que aquí está un poquito más retirado. Entonces, hay contacto inminente, va a haber contacto. Si esta cremallera sube, este diente va a tocar a este diente. Entonces, se entiende que va a haber un punto de contacto aquí y vean la raíz del diente también tiene su curvatura. Aquí también va a haber una reacción interna, que sería el esfuerzo. Hagan de cuenta como si fuéramos a hacer fotoelasticidad, lo que les mencioné, pudiéramos nosotros ver como si fuera una cámara a través de poder ver el calor o la energía. ¿Cuál es la energía en estos elementos sólidos? Cuando le aplicamos carga, vamos a ver franjas de colores. Eso es lo que vamos a visualizar. Bueno, ahorita lo que podemos hacer es, bueno, acomodar primero, y en geometría, en el árbol, voy a decirle primero, le doy clic al primero, se llama GearSet 2D. Ese archivo nos lo pasó el departamento de dibujo de la empresa, pero yo requiero darle los nombres adecuados para entender el problema. Le darle clic, se ilumina la cremallera. Entonces, pues ahí le voy a poner tranquilamente el nombre adecuado. Lo renombro y le digo cremallera. Ya está. Enter. Ya está, ya se llama cremallera. Al otro elemento, la pareja, es el engrane. Entonces, botón derecho, renombrar, engrane. Engrane. Ya está. Ya tenemos los dos elementos, pero observen, tanto la cremallera en la parte de abajo, que se llaman detalles, ahí tenemos que tener mucho cuidado porque aquí están los detalles, me habla de cuál es el espesor. ¿Qué espesor tenemos en Z? X es el eje horizontal rojo y Y el eje horizontal verde. Pero en Z, si yo pusiera esto en 3 dimensiones, en Z, ¿cuál será el espesor? Ahorita tenemos una rebanada nada más, un área. Entonces, si yo lo pusiera en Z, ¿cuánto es el espesor? Nos decía, ¿no? Tanto la cremallera como el engrane tienen el mismo ancho de cara. En el sistema métrico, en nuestro caso, ahorita de este problema, tiene 12 milímetros. Ya se lo asigné primero para la cremallera. Segundo, el engrane. El engrane también tiene 12 milímetros. Se acabó. Listo. Ya le dije que está en 12 milímetros. Pero, profe, ¿en dónde le digo al programa que va a hacer un análisis de esfuerzo plano? Ya le di el espesor, pero ¿en dónde se lo digo? Bueno, pues aquí donde dice geometría hasta arriba, en geometría importada, abajo donde dice geometría, ahí lo van a ver ustedes. En esta parte de geometría, observen en la parte de los detalles. Especialmente aquí, comportamiento del 2D, está esfuerzo plano. Por default está, no se preocupen, por default. Pero hay otros conceptos importantes de lo que sería simplificar un análisis tridimensional, que son problema axisimétrico y deformación plana. Esos son los 3 más importantes. En este caso, nosotros tenemos un engrane, una cremallera y tiene un pequeño espesor en Z. Cae dentro de esfuerzo plano, por ser tan pequeño el espesor en Z. Listo, ya tenemos ahí lo necesario. Ahora, le vamos a dar un clic al material. Por default está el acero estructural, pero si yo no quiero el acero estructural y quiero otro acero, ¿como cuál sería adecuado? Vamos a buscar. Aquí le damos un clic en este botoncito. Yo quiero entrar a la biblioteca, a los materiales en general, buscamos, y pues aquí tenemos acero estructural, acero inoxidable, titanio, aleación de cobre, aluminio. Ahorita pues podemos dejar el acero estructural, no hay ningún problema, porque es un acero con el contenido de carbono, etcétera, etcétera, etcétera. Ahorita no vamos a entrar en conflicto de la dureza Brinell, ahorita vamos a ver, solamente vamos a ver los esfuerzos de contacto, para que ustedes vean el punto crítico que les comenté. Vamos a dejar así, pero en el caso que yo quisiera, puedo agregar al material, por ejemplo, acero inoxidable, lo puedo agregar. Observen cuando le doy clic al más, se agrega al árbol. Ahí está. Puedo
decir que uno es de acero estructural y el otro de acero inoxidable, si es que me lo pidiera así el proyecto. Pero bueno, vamos a regresar a geometría en esta pestañita. Ya tenemos ahí los elementos, tanto la cremallera dice acero estructural el material en la parte de abajo izquierda, como el engrane también es de acero estructural, no hay problema, los dos son de acero. Si yo quisiera cambiarlo, poner uno de otro, pues puedo decirle que al engrane lo quiero hacer de acero inoxidable, por ejemplo, y ahí le cambiaría yo el material. Vamos a suponer que así es el caso, uno de acero estructural y otro de acero inoxidable, no hay problema, listo. Podemos dar diferente materia. Ahora, aquí viene lo importante, lo crítico en los engranes, en las conexiones. Entrando a conexiones, tenemos contactos. Entrando en contactos, pues tenemos los posibles zonas donde va a haber conflicto, donde posiblemente se dé un contacto. Y aquí el programa, el software, automáticamente reconoce a una región de color azul y a una región de color roja. La región de color roja es la que va a asignar o va a dar el contacto y la otra es el objetivo del contacto. Entonces, es inminente, se ve aquí por la proximidad, al igual que en esta zona de abajo, se ve inminente el posible contacto. Por eso ella automáticamente cuando le dicen en el árbol contacto, ella detecta las posibles distancias menores aproximadas a cero, donde se pudiera presentar el contacto. Pero aquí viene lo importante. ¿Cómo es el contacto en un engrane? Tenemos varios tipos, y aquí es donde entra el criterio de cada ingeniero. Puede ser bonded, aquí lo dice el tipo de contacto, bonded, que es nada más unido. Un punto de contacto en un engrane no significa que nada más esté unido un diente con otro. Puede ser no separación, es decir, que una articulación siempre va a estar unida. Mentira. En un engrane ese punto no va a estar siempre unido. Va a tener contacto, se despegan los dientes y tiene contacto otro diente. Va a ser sin fricción o va a tener una rugosidad o va a ser con fricción. ¿Cuál será? Bueno, ahorita voy a suponer que nada más va a ser el contacto. Le voy a poner sin fricción. Frictional o frictionless, sin fricción. Voy a suponer que nada más quiero el esfuerzo de contacto. Debido a ese SC que calculamos en la clase, voy a suponer que nada más requiero eso. No voy a suponer el tallón o que haya fricción. Ahorita lo voy a suponer, después le cambio la condición. Bueno, ya le dije que esos contactos van a ser sin fricción, solamente llegan, hacen contacto y se separan. Bueno, es una limitante nada más, estoy idealizando, primero, porque si le voy a poner que hay fricción, necesito dar el coeficiente de fricción y necesito el coeficiente de fricción entre acero inoxidable y acero estructural, entonces tengo que meterme a investigarlo. Pero ahorita nada más para que ustedes lo vean, es una práctica ejemplificativa. Bueno, pues ahora voy a hacer una malla de alambre. Dicen los matemáticos que se llama un discreto del continuo. El continuo son estos dos cuerpos. El discreto es una malla de alambre. Aquí en donde dice mesh. Voy a cerrar contactos en mesh. El tamaño dice que pues ahorita tiene elementos de longitud de 7 milímetros. Yo no quiero eso, yo quiero 2 milímetros, por ejemplo. En mesh le digo, hazme la malla de alambre de esos elementos. Me va a hacer un modelo como si fuera de pequeños elementos formados uno con otro, imitando un resorte, para que si uno de esos elementos empuja al otro, manifieste con un color
Déjenme que entren sus compañeros. Ya está. ¿Sí me escuchan bien? Dimas, vas a continuar grabando, ¿verdad? No. Deja que te dé el permiso. Ya le dije. Vamos a ver. Dimas, otra vez. No, ya está permitida. Recording in progress. Listo, ya está. Bueno, ¿qué fue lo que hice hace rato? Entré a la malla, al mesh, le di el tamaño del elemento, le dije que iban a ser de 2 milímetros, pero puedo exagerar, puedo ponerle 1 milímetro, hacer la malla tan fina como sea posible. Si ustedes son muy observadores, esos elementos se unen, cuadritos o triángulos, se unen con los otros elementos en vértices. Esos vértices son a lo que se le conoce nodos. Ese es el valor limitante en la versión académica o estudiantil. Nos dicen que podemos hacer modelos de 128,000 nodos hacia abajo. No podemos exceder ese número de nodos porque nos meteríamos en conflicto. Bueno, ¿y cómo sé si excedí o no excedí ese número de nodo? Bueno, pues ustedes vean en la parte de abajo donde dice estadísticas, nos dice que tenemos 25,828. Pero la sorpresa importante es la siguiente. Nosotros estamos viendo un 2D, pero al momento que yo hago la malla y lo pongo en forma de isométrico, dándole un clic a esta esferita, vean, ahí está el 3D. Entonces, en lo que el trabajo terminal está suponiendo, la persona de trabajo terminal, que trabajé un análisis exhaustivo en 3 dimensiones, yo trabajé un análisis en 2 dimensiones con la condición de esfuerzo plano, porque el espesor en Z es pequeño, comparado con la dimensión en X y en Y. Y vean ustedes, ahí está el 3D. Muchas veces esos son los toritos que nos colocan en la industria cuando me dice, haz este análisis. Ustedes observan, ¿puedo discretizar o puedo resumir a un 2D? Sí, sí lo puedo hacer. Lo hago más rápido y termino antes que los otros que están compitiendo por la misma chamba, y pues obviamente la persona que está examinando va a decir, este chavo sí sabe. Me obtuvo, ¿por qué lo hiciste así? Porque es una forma más fácil y obtengo los mismos resultados que el 3D sin sangrar más RAM ni tiempo de procesamiento, porque en lugar de usar un tridimensional, estoy usando un bidimensional. Lo único que estoy haciendo es extruyendo ese elemento a lo largo de Z, pero va a dar el mismo resultado. No necesito estar haciendo un volumen y tardando tiempo de procesado. Esa es la gran diferencia. Y muchos de universidades privadas y algunas públicas les enseñan a hacer siempre puro 3D. Y en el 3D, pues si tienen una licencia muy, muy grande en nodos, pues qué bueno, ¿no? Pero si no, en una industria, pues a veces tienen licencias que tienen muchos nodos, pero a veces tienen una investigación que tiene limitante en nodos. Entonces tenemos que ser astutos para poder utilizar ese software sin exceder ese número de nodos. ¿Cuál nodo, profe? Bueno, pues este puntito, cada uno de estos puntitos que están aquí, voy a verificar, aquí este es un nodo. Este es un nodo, este de aquí es un nodo. Ahora imagínense si yo estuviera haciendo un modelo tridimensional, imagínense el número de nodos. Ahorita estoy en un bidimensional y aún así tengo 25,828. Pero no me gusta, todavía quiero ser más exigente. No porque lo seamos así siempre, es que necesitamos exactitud. Y acuérdense que siempre voy a poner en este que se ve más inminente el contacto, voy a hacer más fina la malla ahí. En el mesh voy a darle botón derecho, insertar un refinado. El refinado que voy a hacer aquí es en una frontera que se llaman las líneas o los lados. Ahí voy a seleccionar, quiero hacer el refinado en la parte de la raíz, quiero hacer el refinado en esta curvatura, pero también lo quiero hacer aquí y en esta parte. Ahí está, en esas líneas. ¿Por qué? Porque son el área o cerca del área donde va a estar el contacto. Ya la seleccioné, pero no les he aplicado. Aquí me lo está diciendo esta leyenda de color amarillo. Aplico. Ya están seleccionados 4 líneas o 4 lados. El refinado va a ser hasta lo máximo, 3. ¿Qué significa? Cada cuadrito lo vas a dividir en 3 partes. Es decir, va a ser la malla muy fina ahí. Voy a decirle que nuevamente actualice la malla y vean qué va a pasar en esta zona que está aquí. ¿Qué creen que va a pasar? Pues va a ser más refinado. Vamos a ver
Ya lo hizo más refinado, vean. ¿Se alcanza a ver? Se ve bastante bien el refinado. ¿Y por qué lo hizo ahí, profe? Porque aquí va a estar el contacto. ¿Y por qué lo hizo aquí? Porque aquí también se genera en la parte de la raíz del diente los esfuerzos que dan la posibilidad de que se haga o se genere una posible grieta. Y nosotros no podemos generar una grieta aquí porque se rompería ese diente. Tenemos que tener mucho cuidado en esa parte. Quiero analizar con detalle esta zona y la zona del contacto. Bueno, pues lo vamos a hacer aquí. La zona del contacto, Buckingham, la ecuación de contacto, la zona de la entalla o del redondeo, Lewis, la flexión, lo que vimos en gráficos. Bueno, pues ya está, ya le dimos la malla y así hicimos el modelo discreto. Lo que tenemos que dar ahora son las condiciones de frontera. ¿Y qué es lo que tenemos que hacer? Bueno, entramos a estática estructural, ya pasamos el preproceso, vamos al proceso. Botón derecho, insertar, le voy a decir, quiero un soporte sin fricción. Acuérdense, el soporte sin fricción permite el movimiento paralelo a la entidad que yo selecciono. Como quiero que se mueva verticalmente, pues no, entonces voy a seleccionar la línea que está aquí. Ya la seleccioné, ya está. Esa línea se va a mover vertical en X y rotación, nada, solamente vertical. Ahora le digo, estática estructural, insertar un desplazamiento remoto. ¿Qué es un desplazamiento remoto? Imagina que está sin movimiento el engrane, porque ahí voy a calcular en esta línea, donde está el eje del motor, ahí voy a calcular cuál sería el par necesario. Le digo, ahí selecciona un desplazamiento remoto. Y fíjense, si yo quiero el equilibrio, pues tengo que garantizar la estática, suma de fuerza en X, suma de fuerza en Y y suma de momentos en Z en el plano, igual con 0. Entonces aquí me pregunta, ¿cuál es el desplazamiento en X? 0. ¿Cuál es el desplazamiento en Y? 0. Quiero el equilibrio y la rotación en Z, 0. Ya está el desplazamiento remoto ahí. Ya está el desplazamiento sin fricción. Me hace falta la fuerza que mueve a la cremallera hacia arriba. Estática estructural, insertar, fuerza. Voy a seleccionar la entidad donde va a estar la fuerza y es esta línea horizontal. Le damos clic en aceptar y en la geometría. Ya está, ahí se aplica una fuerza, pero no hemos dado los datos de la magnitud, dirección y el sentido. Solamente seleccionamos esa línea para tener una fuerza. Entrando en definir ese vector como componente, yo ya puedo en el plano decir que va a ser la fuerza en X o en Y. La fuerza va a ser en Y y vale 2.500 newtons. Ya lo di aquí, ya le dije, va a haber una fuerza o un peso que vas a mover con esa cremallera de 2.500 newtons hacia arriba. ¿Cuál va a ser el par necesario para el equilibrio? ¿Qué estoy haciendo con el programa? Simplemente suma de momentos, suma de fuerzas en X y en Y. Igual con C. Bueno, pues ya está, ya tenemos todo. ¿Qué es lo que requerimos ver? Bueno, en solución, que es el postprocesado de los resultados, le decimos inserta, quiero ver la deformación total de los dos elementos, engrane y cremallera. Botón derecho, quiero que me muestres el esfuerzo o la reacción interna. Ya veremos en su momento las teorías de falla. Las teorías de falla, los que no están en biomateriales, ya saben que es de von Mises y Tresca. Bueno, los que no están ya lo verán en análisis de esfuerzos. Aquí vamos a decirle que quiero la teoría del material isotrópico, que es de esfuerzo de Mises, y también quiero el esfuerzo cortante máximo, que es la teoría de Tresca. Listo, no tenemos nada más que hacer más que solucionar. Le vamos a dar en solution, insertar, y pues va a analizar la geometría. Está solucionando. Lo pueden ver en la parte inferior izquierda, que está en esta barrita desplegable de color verde, y ya está. Total de la deformación. No me deja ver porque la malla es tan fina que parece que está oscuro. Pero como estamos en estática, no queremos todavía el movimiento. Solamente quiero el par necesario para mantener el equilibrio y por ende el par para que el motor mueva esa carga. Entonces, en la parte de arriba donde dice resultados, en la zona más o menos a la mitad de la pantalla,
Ya les digo dónde, aquí en la zona de la mitad de la pantalla. Le voy a decir que la escala que quiero es la escala verdadera, porque no va a haber movimiento todavía. Lo único que quiero es el estática. Primero el análisis estático, después vencer esa estática con la dinámica. Bueno, ahí está, el valor o escala verdadera. Segundo dato importante, le voy a decir que quiero, en esta opción de edges, quiero ver sin la malla que me estorba porque no me deja ver. Aquí está. Mostrar el modelo sin deformación, con la deformación, pero una marca de la deformación y deformar. Ahí lo tenemos nosotros. Pero sin la malla. Ahora tenemos solamente la deformación. Si yo pudiera poner aquí la simulación, que aquí está, pues lo único que vería es que varían los esfuerzos, porque está en estático. Ahí vemos cómo varía, perdón, el desplazamiento. Ven cómo varían los desplazamientos. ¿Cuál es el máximo desplazamiento que pudiera haber o pudiera generarse en este caso? 0.026 milímetros. Es muy pequeñito y eso es en la parte que está de color roja, que sería aquí abajo. Ustedes lo pueden verificar porque tenemos una opción como SolidWorks que dándole clic podemos ver 2.4 por 10 a la menos 2 milímetros, 0.024 milímetros. Puedo acercarme tanto como quiera y en esta zona 1.07 por 10 a la menos 2 milímetros. Ya vería los desplazamientos si es lo que me interesa. Pero a mí lo que me interesa son los esfuerzos. Y vean qué pasa cuando le digo el esfuerzo o teoría de von Mises. Lo que les comentaba. Exactamente tenemos un punto de contacto. Desde el punto de vista de contactos, aquí lo tenemos. Ahí vean el punto de contacto. Es un punto crítico. Si yo me voy al detalle, aquí tenemos 625.34 megapascales. 625 megapascales. Un acero normal, esfuerzo de cedencia, acero estructural, 250 megapascales. Un acero con más cantidad de carbono, sin tratamiento térmico, 330. Pero necesitamos un material que tenga bastante agregados, vanadio, cromo, molibdeno, níquel y el carbono, bastante, digamos un 40%, 50% de carbono, para poder garantizar y poder someter a ese valor. Claro, es un valor que está en función de la malla. La malla está todavía muy grande, necesitaría hacerlo más fino, hasta llegar a un valor más adecuado. Pero hasta el momento, ahí estamos verificando que es un qué. Pues un punto, perdón, es un punto que llamamos una singularidad. Ahí está la concentración de esfuerzo. Pero también se esboza en la raíz una especie de concentración. Y ahí en esa raíz, porque tenemos un redondeo, pues decrece a 144.51 megapascales. Fíjense, decrece el esfuerzo porque el redondeo me facilita. Pero ¿qué hubiera pasado si hubiera terminado en punta? Pues ahí se hubiera elevado hasta más de 600, porque es una discontinuidad. Y aquí vemos exactamente lo que les comenté. En los dientes de un engrane, en el contacto y en la raíz son los puntos críticos. Fuera de ahí, en otra parte, pues aquí también en el diente de la cremallera, pues también se tiene concentración de esfuerzo. Solamente que aquí no hice la malla tan fina. Si yo la quisiera hacer fina, pues entonces tendría que decirle insertar un refinado en línea y aquí seleccionamos, le voy a decir que de 1 para que ustedes vean la malla un poquito más fina en esa zona y van a ver cómo se hacen más finas los elementos ahí. Y ahí se hizo un poco más fina, no me gustó, voy a hacerla un poco más, espero que me alcance los nodos. Vamos a garantizar que tenga un redondeo, porque quiero también analizar en la parte de la raíz de ese diente, ya se ve más fino, Voy a volver a solucionar, y como ven ustedes, estamos haciendo del diseño algo muy sencillo porque estoy con un programa, no estoy calculando, simplemente estoy supervisando el programa. Y aún así, el número de nodos son 29.414. Y estamos analizando un 3D. ¿Sí?
pero con la facilidad de un 2D. A eso se llama el caracterizar el comportamiento de ese material. Pues ya tenemos, ahí está la deformación, nuevamente el esfuerzo. Y pues aquí ya se ve un poquito mejor. No se incrementa tanto, pero se ve un poco mejor esta cantidad. ¿Hasta qué valor incrementa ese esfuerzo? Pues con esta malla hasta 207 megapascales. Ahí no habría problema. En los dientes de la cremallera no había problema. Donde sí habría problema es aquí, en esta parte. En esta parte donde se incrementa hasta 317. ¿Sí? Y aquí en esta parte de acá, 92 megapascales. Esa es la teoría de Mises. La teoría de Tresca, la teoría de las dos son muy equivalentes. Vean, los colores no cambian. Lo único que cambia son los valores numéricos. Ya lo veremos los que no hemos visto teoría de falla, ya lo veremos en otra materia. Pero observen, me voy a acercar para que ustedes vean las dos teorías, la zona crítica. Tanto la de Mises como la de Tresca me dan las mismas zonas y el mismo comportamiento. Son dos teorías, nada más que la de Mises incluye a la teoría de Tresca. Es más actual. Pero los dos me dan el mismo comportamiento por el contacto y la flexión en el diente. ¿Qué les parece? Interesante. Pero ahorita se me ocurre algo. Voy a decirle que en las conexiones, en los soportes, en los contactos, yo quiero un contacto friccionante. Y el coeficiente de fricción, pues voy a suponer algo, a lo mejor no sé. ¿Cuánto sería? Pues 0.3, 0.2. Voy a suponer un coeficiente de fricción 0.2. A lo mejor estoy diciendo alguna tontería. Estoy suponiendo que el coeficiente de fricción entre el acero inoxidable y el acero estructural es de 0.2. Ahí me lo está pidiendo el coeficiente de fricción. Voy a solucionar y vamos a ver qué característica diferente a la que no tiene el tallado, solamente el contacto, aparece a la hora de solucionar. Pues ya apareció el resultado y pues se ve un poquito ya más definido. Aún así, se presenta en forma semejante. Quizás ese coeficiente de fricción sería más adecuado. Vamos a exceder, vamos a exagerar. Le voy a poner 0.5 y solucionamos. O sea, que sea más rugoso una superficie de un metal con otro metal. Si fuera un hueso, pues pondría el coeficiente de fricción entre hueso y hueso. Si es un cartílago, pues obviamente se aminora esa fricción porque el cartílago es esponjoso, es elástico, el otro material es de una magnitud. Ahí me está marcando el equivalente, pues ya me da un poquito más definido. ¿A qué me refiero con definido? Se ve la forma, en la teoría, los que analizan lo que son las grietas, mecánica de fractura en los elementos, mecánica o comportamiento mecánico de los elementos, en este caso este mecanismo, maneja que el resultado en una discontinuidad se presenta como una especie de ala de mariposa. Y ustedes pueden observar que es una especie de ala de mariposa. Aquí está una forma y aquí está otra forma. Es una especie de ala de mariposa y es concéntrica, es decir, empezando de mayor en la parte central y decreciendo hacia afuera. Si yo le pusiera en la parte de arriba, en lugar del valor verdadero, le pongo una autoescala como automáticamente aparece, se ve como si estuviera dinámico, pero en la realidad no es dinámico y lo que hacemos es el cálculo estático. Si ustedes ponen esto en simulación, pues ven ahí la separación. Se ve el posible contacto y el posible movimiento hacia dónde se va a mover, porque la fuerza vertical de 2.500 newtons es hacia arriba. Pero fíjense, ahí pudiéramos entrar en conflicto y decir, oye, pero no hay contacto. Sí hay contacto, nada más que está suponiendo que esos dos puntos están completamente en contacto, pero estamos incrementando esa distancia y nos estamos yendo, como dice, con una magnitud de 160.29 veces. Estamos exagerando, pero si nosotros sustituimos aquí o ponemos el valor verdadero, pues obviamente a la hora de simulación no se ve absolutamente nada. ¿Por qué? Porque estamos en estática y la estática no tiene para nada que ver con el movimiento. Ahora bien, también voy a incluir en la solución, porque ese es el objetivo de la práctica, en solución insertar
y voy a insertar aquí en proof. Proof es probar un valor, probar algún dato que me interese analizar. Quiero verificar el momento de reacción. El momento de reacción. ¿Se acuerdan que colocamos aquí un desplazamiento remoto en el hueco donde posiblemente va a estar el eje del motor? Ahí quiero ver el momento de reacción porque está equilibrado. Me está preguntando dónde está la condición de frontera donde quiero calcular el momento. En donde está el desplazamiento remoto que habíamos destinado hace rato. Ahí en ese punto, en esa circunferencia, quiero calcular el momento. Bueno, volvemos a solucionar. Y el momento me dice que aproximadamente está en, y aquí lo ven ustedes, 91.300 newton milímetros. ¿Es mucho, es poco? No lo sé. Ese es el momento mínimo para mantener el equilibrio, es decir, que no se mueva la cremallera y no se mueva el engrane, que se mantenga el equilibrio. Si el proyecto terminal me dice cuál es el par del motor, ese momento lo multiplico por 1.1 hasta 1.5, cualquiera de esos valores. Si me voy a un valor intermedio, 1.2. Si yo multiplico 91.300 newton milímetro por 1.2, venceré esa inercia y el movimiento inminente se presentará. Empezará a moverse la cremallera con el peso hacia arriba. Y ese sería el par del motor con una tabla de motores eléctricos, Baldor o Siemens. Seleccionó el motor que tenga ese par de la multiplicación de 1.2 por el par que me está dando aquí, que es el par de equilibrio. Y es en el eje de las zetas. Oiga, profe, pero me da negativo. ¿Qué significa negativo? Pues acuérdate de la regla de la mano derecha. Si esto va hacia arriba, la fuerza y el movimiento, pues el momento tiene que ir en esta dirección para mantener el equilibrio. Y por la regla de la mano derecha, el movimiento de las manecillas del reloj es un momento negativo. Por eso ustedes ven aquí que tiene un momento en Z. Aquí está. De menos 91.300 newton milímetro. Interesante, ¿no, muchachos? Ya ustedes tendrían ahí rápidamente el par necesario para vencer esa inercia y poder ustedes garantizar que esa carga se mueva tranquilamente y seleccionar el motor que requiera. Claro, ustedes no van a requerir tanta potencia, pero para un proyectito sí requieren una selección de un pequeño motor. ¿Cuántas veces no me han dicho, oiga, profe, ¿cómo selecciono el motor adecuado? Bueno, pues colócale un pequeño tamborcito o polea, colócale un cablecito o cordón, coloca el peso que necesitas mover, toma la distancia, un origen de coordenadas, otro límite que sería la altura, y checas el tiempo en el que llega del punto A al punto B. ¿En qué tiempo lleva o llega? ¿Cuál es el radio de esa polea o de ese tamborcito? Y con eso generas el par necesario o generas las velocidades, generas las RPMs y con eso caracterizamos también el motor. Pero en el caso de fuerza, ¿cómo lo hacemos? Como están viendo aquí en esta práctica. Esta práctica es importante, no es obligatorio entregarla. Lo único que quiero es que ustedes verifiquen lo que comentamos, que lo crítico es el contacto y también la flexión, pero si ustedes están observando nuevamente y como paso final, cuando ponemos nosotros en cualquier teoría de falla ver la reacción interna, pues ¿cuál es más grande? Aquí vemos el color más intenso y aquí el menor. Esto es fatiga en flexión. No se ve que se incremente tanto. Y esto es fatiga en superficie por contacto. Aquí sí se incrementa. Y ustedes lo verificaron el día de ayer que terminamos, o antier, no me acuerdo la práctica. Ayer verificamos que eran 7, casi 8 veces más el esfuerzo de contacto que el de flexión, incluso el ajustado. Entonces, con esto corroboras que efectivamente es crítico el punto de contacto. Eso es lo que ocasiona el problema cuando no tenemos ya el cartílago en nosotros en la rodilla. Cuando no tenemos ese cartílago o está muy disminuido, hace contacto hueso con hueso. Se exceden los esfuerzos de contacto, no hay nada que lo amortigue, lo disipe y genera choques eléctricos, dolor, inflamación, malestar en el paciente. ¿Y qué es lo que hacemos? Poner en medio un aditamento adecuado para que disipar ese problema del contacto hueso con hueso en ese caso. Colocar un material polímero
mi imitación de cartílago, o algo que me ayude para, pues, poderme mover o tener la movilidad adecuada sin molestia. Por el exceso en el ejercicio, por el exceso en algún medicamento, por algún padecimiento, una artrosis o un problema degenerativo, como puede ser un reumatismo o artritis reumatoide, no lo sé, puede ser tantos padecimientos. Por eso es tan importante vivir con tranquilidad y con salud, para que en una edad ya madura no tengamos tantos problemas de salud. De nada sirve tener un desempeño bastante bueno en la industria si pues ese dinero lo voy a utilizar pagándome especialistas para que me curen de todos mis problemas que ya me busqué desde la adolescencia por no comer a mis horas, por irme de parranda, porque hay que ser honestos, nos vamos a veces a una tocada, a algún evento, a alguna fiesta, algún reventón, por excesos en algunas otras cosas, sustancias como el alcohol. Bueno, posiblemente hay que también decirlo, ¿no? Muchos jóvenes también les gusta tomar algún otro tipo de bebidas, por ejemplo, de bebidas energetizantes a base de taurina, a base de adrenalina, esas bebidas azulitas de colores, que lo único que hacen es combinarla con bebida alcohólica y lo único que originan es dar más trabajo al corazón. Tantos y tantos problemas que parece que nos gusta la adrenalina a nosotros, bueno, a ustedes los jóvenes. Sí, sí me comprenden lo que les trato de decir. Es importante que no tengamos nosotros esos problemas. ¿Sí se entiende, muchachos? Sí, profe. Ok, entonces tomen eso en cuenta, porque lo más bonito de la vida es cuando está la familia, cuando tienen sus hijos, sus nietos. Y si llegamos a esa edad y ya lo único que queramos es por escuchar tanta música y tanto ruido y tanto audífono, incluso lo he visto en las clases, estoy poniendo atención, profe, con un audífono en un oído y el otro poniendo atención. Con tanta música voy a afectar ese tímpano, voy a afectar mi sistema nervioso central, voy a tener problemas. ¿Qué es lo que va a hacer? Voy a tener una determinada edad y lo único que quiero es apartarme porque el sonido me hace un efecto de hiperacusia, me hace un eco dentro del oído y lo único que quiero es apartarme. Me vuelvo más ermitaño porque no me comprenden ni entienden mi problema o mi condición del padecimiento. Me hago más enojón, más refunfuño. Eso no es vida. Porque tengo un problema, porque tomé mucho líquido no adecuado para el cuerpo, mis riñones están padeciendo, porque comí en demasía mucha proteína animal y menos vegetal, menos legumbres, más proteína de animal, pues obviamente la sangre está muy densa, los triglicéridos, colesterol y todo eso. Ahorita como jóvenes se dan el lujo de decir, no hay problema. Ahorita ni siquiera comí, me siento muy bien, estoy haciendo deporte. Pero llegará un momento en la vida adulta en el cual cualquier distracción en ese cuidado hacia su máquina, hacia su templo, que es su cuerpo, les va a mandar los sensores del cuerpo algún aviso. Te sientes mareado, te da un poquito de ganas de volver tu estómago, te sientes con la cabeza un poquito como que con dolor, te sientes como que, no sé, como que hormigueo en las manos por la circulación, empiezan a salir todos los padecimientos. Entonces, cuiden eso, por favor, porque nuestro cuerpo es lo único que tenemos de maquinaria para poder desempeñarnos en esta vida. Entonces, hay que cuidarlo. Así como cuidamos la compu, que no quieren que le dé ni el aire, y la formatean a cada rato, la defragmentan y la cuidan, pues así también cuiden a su cuerpo. Traten diario de hacer un poquito de ejercicio. ¿A qué horas, profe? Bueno, entre las clases, tienen un ratito, váyanse a la pista de la escuela, caminen un rato, no sé, unos 11,000 pasos, está bueno, unos 5,000 pasos, no sé, 2 kilómetros que caminen alrededor de esa pista, escuchando su música en un volumen adecuado. Traten de comer a sus horas en forma adecuada, tomar más líquido, agua de preferencia, y todo eso les va a llevar a un buen desarrollo
de una vida más adecuada. Claro, haciendo a un lado algún problema que pudiéramos tener de herencia, ¿no? Bueno, pues eso es lo único que quería compartir el día de hoy. Y por ende, pues ya se terminó la capacitación que tenemos en este ámbito. Lo único que terminaría es lo que todos queremos, ¿no? ¿Y cuánto saqué? Ahí es donde viene la bronca, porque no todos han entregado sus actividades. Es más, hay quienes no han entregado la actividad 1, la actividad 2, de lo que ya manejamos, de bandas y cadenas. Hay quienes no las han entregado. Y pues, desafortunadamente, yo nada más les recuerdo, pero no les puedo estar diciendo, oye, falta tu actividad, oye, pon atención a esto. El cumplir ya lo traen desde el hogar, desde la vocacional, desde que estudiaron. Entonces, voy a tener que hablar con cada uno de ustedes el día martes, si no mal recuerdo, nos toca clase. El día martes todavía vamos a estar a distancia, entonces yo les voy a mandar la sesión para que ustedes entren y voy a ir pasando uno a uno y le voy a ir diciendo, mira, en la actividad 1, en actividad 2, actividad 3, en lo que fue tu examen 1 de centros instantáneos, el examen 2 que fue de vectorial de velocidades y en el examen 3 de aceleración, eso ya no me acuerdo cuántos hicimos, sacaste tanto. Hasta ahorita tienes un promedio de tanto. Hasta ahorita estás acreditado. Perfecto, profe, ahí nos vemos. Ok, ya dejamos eso por la paz. Pero ¿qué pasa si el compañero me dice, oiga, no, la verdad, no, yo el primer examen sí me fue muy mal, lo voy a presentar? Ok, entonces lo ponemos para el examen de recuperación TOD centros instantáneos. Y el día que venga la recuperación, hace su examen y ya verificamos cuánto sube en ese examen y promedie para que tenga una mejor calificación. Eso sí sale bien en el examen de centros instantáneos. Pero pensemos que alguien, José salió mal en el segundo fue de vectorial. Y si José salió mal en el vectorial, pero también salió mal en el centros instantáneos, le voy a poner un problema que ya lo haga por los dos métodos, para que verifique y califique que sí ya comprendió los dos métodos. Y con esa calificación, en las dos actividades, en los dos primeros exámenes, promedia las otras y ya tiene su calificación. Así que ustedes van a ver que es mucho trabajo. Entonces, pues por eso tengo que darme un tiempo. Ahorita nos queda todavía hasta el 16 de junio, creo que del 16 al 20 para subir tercer parcial, entonces poder establecer esa calificación. Por eso voy a tener que hacerlo de esa forma. ¿Hay algún comentario al respecto o algo que haya de duda? Tengo también buenos alumnos, todos son buenos, pero hay algunos que la verdad se lucieron porque les fue bien en el primero, les fue más o menos en el segundo y las actividades les fue excelente. Tienen un promedio muy bueno. A lo mejor les digo a la compañera o al compañero, oye, tienes 9. Perfecto, profe, ya no quiero saber nada de su materia, me cayó gorda la materia, no la quiero ni ver, me quedo con el 9. Perfecto, yo ya le establezco su calificación de 9 y la asiento en la acta cuando sea el tercer parcial. Y ya nos despedimos con esa calificación. Pero no es el caso de todos. Entonces sí necesito ver quiénes se van a ir al extraordinario y qué extraordinario. ¿El de centros instantáneos o el de centros instantáneos y vectorial o solamente el vectorial? Porque en las actividades la verdad que sí les fue bien, aunque fue para llevar, algunos no lo hicieron lo suficientemente bien, entonces ya hablaré con esos algunos y les diré, a ti no te fue muy bien en esta actividad, ni en la otra, me vas a hacer entonces una selección con bandas y cadenas, aquí estando presencial, bandas y cadenas de este problema. Y ahí voy a verificar si de verdad sabe o no sabe, o si a lo mejor le copió a algún compañero o compañera. Entonces, estudien, porque si no, va a haber ese problema. Entonces, ya no los veré hasta el martes por sesión y les diré las calificaciones. Me quitaré algunos cuantos, pero con los que me quedo, ahí sí me voy a ir a un examen y ese examen de recuperación para que no lleguemos hasta las últimas consecuencias. Ahora bien, pensemos lo peor. Dicen por ahí que si pensamos en los extremos, lo que pasa en medio de los extremos lo podemos controlar, ¿no? Si controlo los extremos, controlo lo que pasa en medio. Me fue muy mal en la recuperación. Volví a hacer otro examen, la verdad me fue mal, me voy al extraordinario, pero en el extraordinario hay un pequeño detalle, que es de todo el curso, y no lo aplico yo, lo aplica el coordinador. Entonces, no creo que ustedes vayan a aguantar
un problema de centros instantáneos, un problema vectorial, pongámosle que nos compadecemos. No ponemos el de centros instantáneos, o ponemos el vectorial o el de centros, cualquiera de los dos, porque es mucho trabajo. Pero también ponemos una selección de una transmisión y esa transmisión por 2 pasos. Normalmente puede ser engranes y cadenas o, no, o engranes y bandas. Con ese trabajo en hora y media, 2 horas que pudiera hacer, no termina. Entonces, no les garantizo que se vayan a extraordinario. Quiero antes mejor sacarlos limpios para que si hay alguno, pues entonces trabajar con ese alguno, especialmente para prepararlo en el extraordinario y lo haga más rápido. ¿Cómo? Pues si no hizo el programa de engranes que ya les encargue, que vayan pensándolo, para que si en caso de que en el extraordinario venga un problema de engranes, él con su programa rápidamente lo saque. Y con eso nos quitamos engranes. El de bandas o cadenas, ese rápidamente, si es que lo hizo en programa, rápidamente también lo saca. Y se quedaría nada más con el problema de vectorial o centros instantáneos en caso de que haya ido muy mal en las demás actividades. Pero eso sería 1 o 2 casos. 1 o 2 casos que sí los hay. Ha habido compañeros que me dijeron es que, profe, no puedo estar en forma presencial. Las actividades hicieron presencial. Bueno, pues sí, porque estoy en distancia. Ok, la segunda actividad se hizo a distancia y tampoco la entregaron. Entonces, no es que estés a distancia, no quieres hacerlo. Seguramente la dio de baja o seguramente ya se conformó y dijo, ya no quiero saber nada de la materia, la voy a reprobar. Y el próximo semestre la voy a cursar. Hay una ventaja. El próximo semestre yo nada más voy a dar a un grupo. El otro grupo lo va a dar otro profesor. Seguramente si no les gustó la forma de dar el curso de mi parte, pues pueden optar por el otro profesor y aprender otra forma de dar el programa de estudios. Es decisión de ustedes, pero les manejo todo el panorama porque me lo recomienda el coordinador que se los mencione, para que ustedes tengan el panorama que les gustaría o que piensan tomar. Pero en mi grupo no creo que sea el caso. Sí hay algunos que no han entregado nada. Ah, sí, no han entregado nada. Entonces, pues, ¿qué espero? Pues que van a reprobar. Pero hay algunos otros que la verdad sí, mucho trabajo. Los felicito. Y hay unos otros que ahí van más o menos, ¿eh? No hay problema. No significa que la industria esté llena de excelentes ingenieros. No, yo tengo alumnos de 10 y no encuentran trabajo. ¿Por qué? Porque su personalidad es muy diferente a la de los compañeros que son macheteros, luchones, que no se dejan amilanar por nada, que le echan ganas. Y esos compañeros, pues a lo mejor no son de 10 exacto, pero son de un 9, un 8.5 y salen muy bien y tienen trabajo. Tengo varios casos. Pero bueno, eso es otra cosa. Cuídense, los veo entonces, les mando sesión para el martes. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Gracias, hasta luego. Está bien. Ok. Luego, profe. ¿Alguna otra pregunta? ¿Nadie? ¿Nadie? Ahora no. Por ahorita no. Todavía no. Ok. Luis, bueno, hay 2 Luis Casas y Carranza, ¿no tienen dudas? No, profe. Ok. Herendia, No, profe, luego. No, profe. Monse, Hasta luego. Montserrat. No, profe. Ok, cuídense entonces. Buen fin, profe, nos vemos. Buen Gracias, fin, descansen profesor. y cuídense. Y estén atentos por Recording stopped. algún síntoma, pero espero que no, pero alguna situación, gripita o alguna cosa que pudieran sentir, pues chéquense nada más, por favor, porque estamos inmersos en la comunidad y algunos compañeros, pues, no se vacunaron, o a lo mejor sí se vacunaron, pero nada más una dosis, no la segunda o la tercera, no lo sé, hay que cuidarse. Pónganse su cubrebocas. En la escuela yo he visto que muchos ya se quitan